Pues hoy tenemos la bendición de terminar esta pequeña serie de 4 mensajes sobre la salvación. Realmente ha sido lindo para mí repasar estas verdades que conocemos, pero a veces pues nos olvidamos de ciertas verdades y es bueno refrescar la memoria. En el primer mensaje vimos la depravación y la elección, en el segundo la regeneración y la conversión, en el tercero la justificación y la santificación, y ahora hoy, Dios mediante, la preservación y la glorificación. Y lo que estamos viendo es de que en casi cada una de esas obras hay algo que es monergista, una obra monergista y una obra sinergista. Monergista en griego, mono significa solo uno y ergon en griego significa obra. Entonces son cosas que solamente uno hace, solamente Dios hace. Y luego una otra obra que es sinergista, sun en griego significa con, otras obras que participamos con Dios. Y con cada verdad que tenemos que identificar si es una obra monergista, algo que Dios hace solo, o si es una obra sinergista en que nosotros tenemos la responsabilidad de participar. Por ejemplo, en la elección, pues Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, obviamente es una obra monergista. Nosotros no estuvimos, no existimos, no participamos en esa elección. Mientras que la santificación, por ejemplo, es una obra sinergista, en donde estamos participando. Ahora, aclaración, cuando digo que participamos, que es sinergista, esto no significa que entonces nosotros recibimos parte de la gloria en la santificación porque estamos allí colaborando con Dios en el milagro. No, porque solamente participamos. Y aún en esto, cuando decimos de que participamos, de que sí, en la santificación tenemos que orar, en la santificación tenemos que meditar en la palabra, tenemos que memorizar la palabra y hacerlo con nuestra propia voluntad, somos responsables por hacerlo. Aún en esto no recibimos parte del crédito, no recibimos parte de la gloria, porque si nos preguntamos por qué es de que tú oras más que otro hermano, o por qué tú memorizas tu Biblia y otro hermano no, al final de cuentas la respuesta es Filipenses 2:12, el que pone tanto el querer como el hacer en ti para orar es ¿quién? Es Dios. Entonces si tú oras más que otro hermano, ¿es por qué? Es porque Dios decidió hacer esa obra en ti. Lo que es un misterio, y siempre funciona así, de que Dios recibe la gloria por todo lo bueno y nosotros recibimos la culpa por todo lo malo, no podemos usar esa verdad como pretexto y decir, bueno, yo no oro porque Dios no puso el deseo en mí. ¿Qué voy a hacer? Dios es soberano. No, o sea, si tú no estás siendo santificado tanto como tu hermano, es solamente tu culpa, porque tú eres responsable de trabajar en los medios de la gracia, de orar, de memorizar la palabra, de amar los unos a los otros, de congregarnos y buscar la santidad juntos. Entonces, vamos a ver lo mismo hoy en la preservación, en la perseverancia de los santos, que es una obra sinergista, de que nosotros participamos, pero al final de cuentas el que nos preserva es Dios, ¿no? Dios es quien recibe toda la gloria. Bueno, antes de entrar en lo nuevo, ya que es el último mensaje de la serie, quisiera repasar solo rápidamente. Cuando hablamos de la depravación y elección, recuerden que depravación se refiere a la verdad de que nosotros somos cadáveres espirituales, de que no podemos hacer nada bien fuera de Cristo. Antes de Cristo no tuvimos ningún deseo de hacer lo bueno. Claro que escogimos entre pecados, pero no tuvimos la capacidad de escoger a Dios, de buscar a Dios. Éramos totalmente depravados y esa verdad hacía necesario la doctrina de la elección, de que si nosotros no podemos buscar a Dios antes de Cristo, entonces Cristo es quien tuvo que buscarnos.
Si amamos a Dios es porque Él nos amó primero, 1 de Juan. Entonces, Dios nos escogió. Y no nos escogió en base a una futura fe que íbamos a tener. No nos escogió en base a nuestro mérito, en base a nuestras obras. Los textos que hablan de la elección en Romanos 9, en Efesios 1, dicen que Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad, por su beneplácito, porque es un Dios de tanta gracia y tanto amor, de tanta misericordia, que escogió a gente tan vil y tan despreciado como nosotros, ¿no? Ahora, en el segundo mensaje vimos la regeneración y la conversión, que son como la consecuencia lógica de las primeras verdades. Si nosotros éramos cadáveres antes de Cristo, entonces lo primero que necesitábamos era recibir una resurrección espiritual. Y llamamos esa resurrección espiritual regeneración, que llegamos a ser nuevas criaturas, que nacimos de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y es una obra que el Espíritu Santo obra por medio de su palabra predicada, de que alguien predica la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos da ojos para ver la hermosura de Cristo, nos da oídos para escuchar la voz de nuestro pastor y Él nos hace nuevos, ¿no? Y en el momento, en el instante que nacimos de nuevo y recibimos nuevos ojos y nuevos oídos, entonces con nuestra propia voluntad nosotros abandonamos nuestro pecado y abrazamos a Cristo en fe, que llamamos la conversión, ¿no? La conversión es el momento en que el cristiano, por su propia voluntad, por su propio deseo, busca a Cristo, acude a Cristo para el perdón de los pecados, para ser salvo. Nadie llega al cielo sin abandonar su pecado y sin creer en el Evangelio de Cristo. También en ese mismo instante llegamos al tercer mensaje de justificación y santificación. En el momento que alguien cree en Cristo, Dios le declara justo en base a esa fe. Dios nos declara justos, nos coloca en Cristo, dándonos toda su justicia, todos nuestros pecados perdonados por la cruz del Calvario. Entonces, la justificación es una declaración legal en la corte divina de que somos justos delante de Dios. Y también en ese mismo instante, en la conversión, recibimos el Espíritu Santo que mora en cada creyente, según Romanos 8:9. Y Él comienza una obra de santificación. Santificación es ese proceso en que el Espíritu Santo nos está transformando paulatinamente hacia la imagen de Jesucristo, de que poco a poco estamos siendo hechos más misericordiosos, más justos, más rectos, más llenos de gracia, así como nuestro Señor Jesucristo. Y la vez pasada hice hincapié en la necesidad de no confundir la justificación y la santificación, que es muy común entre los que o son creyentes o los que no son creyentes, porque malinterpretan la justificación y la santificación. Como cristianos, para ilustrar por qué es tan importante no confundirlos, como cristianos vivimos entre dos grandes pecados. Vivimos entre el legalismo y el antinomianismo. Legalismo es la idea de que nosotros podemos ganar el favor de Dios por guardar la ley, y antinomianismo es pensar que podemos vivir sin ley, hacer lo que queremos. Y cada cristiano vive entre esos pecados, o de buscar agradar a Dios por la ley o abandonar la ley. Y te das cuenta de que esos dos pecados son el resultado de confundir la justificación y la santificación. Legalismo importa su santificación a su justificación, pensando que nosotros participamos en nuestra justificación cuando no participamos. Dios hace todo. Antinomianismo importa su justificación a su santificación, pensando que Dios hace todo
de la santificación cuando no es cierto. Nosotros participamos, tenemos que trabajar en la santificación. Bueno, una cosa más en el repaso que ahora se está alargando un poquito. Pero algo que no alcancé a mencionar la vez pasada es de que no existen categorías de santificación, los espirituales y los medio cristianos, los que hablan en lenguas y los que no hablan en lenguas, los meros que ya no pecan y los cristianos promedios. No, cada cristiano, según Pablo en Colosenses 2:10, está completo en Cristo y tiene todo lo que necesita para luchar contra su pecado y ser santificado. Y eso realmente es lo que genera nuestra última pregunta. Si tenemos esa responsabilidad de luchar contra el pecado y buscar a Cristo, pues es posible perder esa lucha. Es posible que un cristiano intente y falle al buscar ser santificado. Si uno, por ejemplo, no trabaja en su santificación, puede perder su salvación. Entonces, hoy entramos en el tema de la preservación divina y la glorificación. Vamos a pasar la mayoría del tiempo en la preservación porque es la más complicada de las dos y simplemente dividir el mensaje en esas dos verdades que si las entendemos correctamente aumentará nuestra gratitud a Dios por su obra de salvación. El primer punto es de que el que Dios preserva, persevera. El que Dios preserva, persevera. Segunda verdad, el que Dios preserva, Dios glorifica. ¿No? El que persevera, Dios glorifica. Entonces, primer punto, el que Dios preserva, persevera. Segundo punto, el que persevera, Dios glorifica. Entonces, primero la preservación. Dios en su infinita gracia siempre glorifica a sus escogidos. Dios en su infinita gracia siempre glorifica a sus escogidos. Es decir, de que a cada persona que Dios regala fe, Dios preserva dicha fe a lo largo de toda su vida para que persevere creyendo hasta el día final. Dios a la persona que regala fe, preserva esa fe en él hasta el final. Obviamente eso no es una perspectiva que todo cristiano comparta. Hay cristianos, y debemos llamarlos cristianos hermanos, que niegan esto. Hay cristianos que creen que la salvación se puede perder. No son nuestros enemigos, son nuestros hermanos. Entiendo que están confundidos en este tema, pero no confundamos el enemigo por el hermano que está con otro entendimiento, ¿no? Bueno, porque algunos cristianos que leen la misma Biblia piensan que la salvación se puede perder. Bueno, hay muchísimos pasajes que nos exhortan a nosotros a no apostatarnos de la fe. De que si tú no perseveras, las dos palabras, preservar y perseverar, perdón, va a ser una lucha. Pero muchos pasajes que te exhortan a no abandonar tu fe. Muchos pasajes que te dicen, si tú no perseveras hasta el final, no serás salvo. Y no tenemos que leer todos los pasajes, tal vez basta leer el más común, Hebreos 6:4. Son muchos otros, pero Hebreos 6:4 dice lo siguiente: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios en los poderes del siglo venidero. Hebreos 6:6, es imposible que ellos, si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ya prediqué ese pasaje hace un tiempecito.
entonces no quiero repredicarlo. Pero el punto es de que sí abundan los pasajes en que Dios exhorta a la iglesia visible a no abandonar la fe y terminar en el infierno. Pero esto solamente significa que alguien puede decir que es un cristiano y no serlo. No de que alguien que está verdaderamente, genuinamente regenerado puede perder su salvación. Básicamente, una explicación sería de que el hecho de que Dios exhorta a la iglesia visible a no hacer algo no significa que la iglesia invisible lo pueda hacer. No sé si manejan los términos iglesia visible e iglesia invisible. La iglesia visible somos nosotros, todos en esta capilla, todos los que profesamos ser cristianos. Pero lamentablemente Dios sabe, y lo revela en la Escritura, de que no todo el que dice Señor, Señor, será salvo. Hay miembros de la iglesia visible que no pertenecen a la iglesia invisible. La iglesia invisible son los que Dios ha redimido, los escogidos. Entonces Dios siempre exhorta a la iglesia visible, a todos nosotros, a no abandonar la fe. Porque si alguien acá abandona la fe, ¿qué significa? Que no será salvo. De hecho, veremos después porque nunca fue salvo. Entonces, debemos entender esos pasajes así, exhortaciones a la iglesia visible. Y lo triste de enseñar o creer de que la salvación se pierde es primero porque uno pierde el gozo de estar seguro de que es un hijo de Dios. O sea, lees Romanos 8, o sea, por el Espíritu llamamos a Dios Abba, Padre, ¿no? El Espíritu testifica con nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Hay un gozo, una paz en saber de que somos de Él. Pero también yo creo que fomenta un tipo de legalismo, el hecho de pensar de que yo tengo que preservarme en la fe. Yo soy 100% responsable por mantenerme salvo. Y esto exalta al hombre y baja a Dios de su soberanía en la salvación. Entonces no creo que sea bíblico. Entonces, ¿cómo entendemos esta verdad? Entonces, bueno, lo que queremos hacer es exaltar las dos verdades de que Dios es soberano y siempre preserva a los suyos y el hombre es totalmente responsable por perseverar hasta el final. Entonces, quiero mostrarles como, no sé, el tiempo que nos dé, 5 o 6 pasajes que nos dice claramente de que Dios siempre preserva a sus escogidos. Y luego 5 o 6 pasajes que nos dicen que tú tienes que perseverar hasta el final y si no lo haces irás al infierno. Y luego vamos a hablar de cómo encajar esos pasajes. Bueno, los pasajes que hablan de la preservación divina, ustedes los conocen, los citamos a menudo aquí. Entonces voy a leerlos rápidamente y ustedes pueden anotar las referencias. Juan 6:39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo ni uno, sino que lo resucite en el día postrero. Si alguien ha sido escogido por el Padre y el Hijo no le redime, Cristo peca y desobedece la voluntad de Dios. Imposible. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Una cadena que no se puede romper allí, de que a los que predestinó, llamó, justificó y a estos también glorificó. Romanos 8:39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Es decir, que en esta creación, en este universo, existen dos tipos de seres: Dios y su creación. Y Dios dice que nadie puede separar a Dios del amor de Dios del creyente. Ninguna cosa creada. Nada, nada. Solamente Dios tendría el poder de hacerlo y Dios dice que no lo va a hacer. Filipenses 1:6, Dios perfeccionará lo que Él comenzó. 1 Pedro 1:5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Judas 1, somos guardados en Jesucristo. Y obviamente podríamos continuar leyendo más y más pasajes porque son abundantes, pero quisiera hablarles de manera tal vez más teológica de razones que es imposible que un cristiano pierda su salvación. Pensemos en algunos conceptos. Dios nos dice cuántas veces en el Nuevo Testamento de que el cristiano tiene vida eterna. O sea, son abundantes las veces que Dios nos dice que tenemos vida eterna. Pero piénsalo. Si es una vida eterna, tiene que permanecer ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad. Si no, no es vida. O sea, si tu vida no, no persevera hasta la eternidad, entonces nunca tuviste vida eterna. O tienes vida eterna y dura eternamente, o no tienes vida eterna. No hay un entremedio. También Dios dice muchas veces que el creyente nunca será condenado, nunca caerá a la condenación. Juan 5:24, que sería una mentira, que el creyente pierde su salvación. Pero tal vez, la verdad que más, por lo menos a mí me anima, me da confort, es ver cómo una pérdida de salvación destruiría la Trinidad. La Trinidad se deshace si un cristiano pierde su salvación. Piénsenlo así. Si un creyente se pierde, la elección del Padre fracasa. O sea, cada miembro de la Trinidad tiene su rol en el plan de salvación. El Padre escoge, el Hijo redime, el Espíritu sella, preserva. Entonces, los tres con sus papeles en la salvación. Si el Padre escoge a alguien y se pierde, su elección fracasa. ¿Por qué? Porque según Tesalonicenses 2:13, Dios nos escogió para salvación. Segundo, si el creyente se pierde, la redención de Cristo fracasa. Porque Juan 17:19, Cristo se santifica para que nosotros seamos santificados. Si el creyente se pierde, el sello del Espíritu fracasa, Efesios 1:14, porque nos sella hasta la redención de la posesión adquirida. Piénsalo, la Trinidad se deshace si una persona entra en el proceso de la salvación por la Trinidad, pero luego no llega al final. Porque la Trinidad obra en conjunto en la salvación. Nuevamente, si el Padre escoge y es su voluntad, ya lo leímos, Juan 6:39, es la voluntad del Padre que el Hijo redime a todos los que el Padre escogió, y el Hijo no es capaz o peca contra esa voluntad, deja de ser Dios. Igual, si el Padre escoge a alguien y el Hijo le redime, pero el Espíritu Santo no le preserva, también peca y abandona la Trinidad. O sea, Dios deja de ser Dios. Imposible. Es imposible. Todos los que el Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo preserva. Es el sello de nuestra salvación. Efesios 1:3-14 realmente nos narra ese proceso, comenzando con la elección del Padre, luego la redención del Hijo y luego el sello del Espíritu. Bueno.